Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es la vida de Balduino I, el primer rey de Jerusalén tras la conquista latina, un hombre cuyo destino lo llevó desde la nobleza de Boulogne hasta los campos sagrados de Tierra Santa. A lo largo de este relato conocerás su infancia, su papel en la Primera Cruzada, la creación del condado de Edesa, su coronación como monarca y los desafíos militares, políticos y espirituales que enfrentó en medio del cruce de civilizaciones. Si buscas una narración serena para descansar, pero cargada de hechos históricos, aquí hallarás compañía y aprendizaje. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte para seguir recorriendo conmigo los senderos ocultos de la historia. Capítulo 1. Los primeros años en Boulogne. Balduino I nació alrededor del año 1058 en Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, en el seno de la poderosa familia de los condes de Boulogne. Era hijo de Eustaquio II de Boulogne y de Ida de Lorena, lo que lo situaba en un linaje noble con fuertes conexiones políticas y religiosas en Europa. Su familia tenía influencia tanto en Francia como en el 1260 Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le dio un entorno de prestigio desde su infancia. Desde pequeño fue instruido en los deberes de un caballero y en la devoción cristiana, cualidades que marcarían su vida. El joven Balduino creció rodeado de un ambiente donde la guerra y la fe se entrelazaban constantemente. Boulogne era un condado estratégico en la costa del Canal de la Mancha, lo que lo acostumbró desde temprano a la idea de defensa y expansión territorial. Sus hermanos mayores, Godofredo de Bouillon y Eustaquio III, también tendrían papeles decisivos en la Primera Cruzada, mostrando que la familia entera estaba destinada a dejar huella. En este contexto, Balduino recibió una educación militar sólida, aprendiendo el manejo de armas, tácticas de combate y liderazgo. La disciplina caballeresca forjó su carácter decidido. Además de su formación militar, Balduino se formó en la piedad religiosa que impregnaba la vida de su madre, Ida de Lorena. Ella inculcó en sus hijos la devoción a la Iglesia y la idea de servicio a la fe cristiana como un deber fundamental. En aquellos años la nobleza no concebía su existencia sin el respaldo espiritual que legitimaba su poder. Balduino crecería con una fe firme, que no solo lo inspiró en su vida privada, sino que guiaría también muchas de sus decisiones políticas en Tierra Santa. Esta combinación de armas y devoción lo preparó para los desafíos futuros. Durante su juventud, Balduino no fue considerado el heredero principal de Boulogne, ya que tenía hermanos mayores con prioridad en la línea sucesoria. Esto le dio una libertad relativa que lo empujó a buscar su propio camino más allá de su condado natal. En una Europa marcada por luchas feudales, alianzas cambiantes y el poder creciente de la Iglesia, no era extraño que un hijo segundón buscara fortuna en campañas militares. Balduino comenzó a mostrar un carácter ambicioso, dispuesto a salir de la sombra de su linaje. Esta ambición lo llevaría más tarde a Oriente. En 1900, aquellos años, la Europa occidental atravesaba cambios profundos con la reforma gregoriana de la Iglesia y las tensiones entre el papado y el imperio. Balduino creció viendo cómo la religión era utilizada tanto como un instrumento de fe como de poder político. Su comprensión de estos equilibrios sería crucial cuando le tocara gobernar. En Boulogne, sin embargo, pasó sus primeras décadas entre el entrenamiento caballeresco y la observación del ejercicio del poder feudal. Era un mundo donde la lealtad y la fuerza militar eran esenciales para mantener la autoridad. Con el tiempo, Balduino ingresó en la vida clerical y fue ordenado sacerdote, un hecho sorprendente para quien después se destacaría como líder militar. Este episodio muestra la influencia de su madre y de la Iglesia en su formación inicial. Sin embargo, su destino no estaba en los altares, sino en los campos de batalla. Abandonó pronto esta vocación religiosa, demostrando que su verdadera inclinación era hacia la acción política y militar. Esta transición marcaría uno de los giros más interesantes de su biografía.
La juventud de Balduino coincidió con un periodo en que los ideales caballerescos comenzaban a vincularse cada vez más a la defensa de la fe. Los relatos de peregrinos y la idea de liberar los santos lugares llegaban a las cortes europeas. En este ambiente, su educación como noble se impregnó de un sentido de misión trascendente. Los caballeros ya no luchaban únicamente por tierras o poder, sino también bajo la bandera de la cristiandad. Balduino asimiló este espíritu que lo guiaría en su vida adulta. El entorno familiar también reforzó esta visión. Su hermano Godofredo de Bouillon ya era admirado como un modelo de caballero piadoso y guerrero, y Balduino aprendió mucho de su ejemplo. El lazo fraternal entre ambos sería decisivo, ya que Godofredo encabezaría más tarde la primera cruzada y abriría el camino para que Balduino encontrara su destino en Oriente. La reputación de los 1900 Boulogne se extendía más allá de sus tierras, vinculando honor, fe y poder. A medida que Balduino maduraba, se fue mostrando como un hombre pragmático, con una visión política más realista que la de su hermano mayor. Mientras Godofredo era idealizado como un héroe caballeresco, Balduino se distinguía por su capacidad estratégica y su sentido práctico del poder. Estas diferencias marcarían el modo en que cada uno ejercería su liderazgo en Tierra Santa. Balduino estaba destinado a ser menos idealista y más gobernante. En el plano social, Balduino creció en un contexto donde la nobleza buscaba constantemente consolidar su influencia mediante alianzas matrimoniales. No tardó en participar en estos acuerdos, contrayendo matrimonio con Godehilde de Tosny, perteneciente a una poderosa familia normanda. Esta unión fortaleció aún más su posición y le aseguró recursos para sus ambiciones. El matrimonio fue un paso decisivo para integrarse en las redes políticas que cruzaban Europa. Boulogne, además de ser un centro político, estaba impregnada de la cultura feudal que hacía de la guerra una extensión natural de la vida noble. Los jóvenes como Balduino se formaban para defender sus tierras, apoyar a sus vasallos y mantener la lealtad de sus caballeros. Estas dinámicas lo entrenaron para el liderazgo que demostraría en campañas posteriores. El espíritu feudal se convirtió en una segunda piel para él. En la educación de Balduino se combinaban valores caballerescos como el honor y la lealtad con la necesidad de imponerse mediante la fuerza. Los entrenamientos militares eran constantes y forjaban en él una resistencia física notable. Su carácter se fortaleció al mismo tiempo que su habilidad para mandar tropas. No era simplemente un guerrero más, sino alguien destinado a conducir. La nobleza lo había preparado para asumir grandes responsabilidades. En estos primeros años, también se fue consolidando su carácter político. Balduino aprendió desde joven a negociar, a medir la fuerza de sus adversarios y a aprovechar las oportunidades. El arte de la diplomacia medieval, basado en promesas, juramentos y pactos, se convirtió en parte de su bagaje personal. Estos aprendizajes le servirían en Oriente, donde cada alianza podía significar la supervivencia o la derrota. Era un mundo que exigía astucia. Aunque su destino final estaría en Jerusalén, la base de todo lo que sería, Balduino como monarca se forjó en Boulogne. El ambiente familiar, la influencia religiosa, la formación militar y las primeras experiencias políticas constituyeron el cimiento de su vida. En este periodo se gestó el líder que, años más tarde, se transformaría en uno de los protagonistas de la historia cruzada. Su infancia y juventud prepararon el terreno para lo que vendría. Balduino I comenzó como un hijo segundón sin perspectivas claras de heredar, e incluso como clérigo por un tiempo. Sin embargo, su capacidad para adaptarse, su ambición y su formación lo condujeron más allá de las expectativas iniciales. En Boulogne adquirió las armas y las convicciones que lo llevarían a los confines del mundo conocido, hasta los territorios sagrados de Oriente. Allí, su nombre se grabaría para siempre en la historia de la cristiandad. Capítulo 2. Camino a la Primera Cruzada. El llamado a la Primera Cruzada en 1095, impulsado por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, resonó en toda Europa con fuerza inusitada.
La promesa de indulgencias y la posibilidad de liberar los santos lugares atrajeron a nobles y caballeros de distintas regiones. Balduino, junto a sus hermanos, se sintió profundamente movilizado por este llamado. El espíritu de cruzada no era solo religioso, sino también político y social, ofreciendo nuevas oportunidades para quienes buscaban gloria y territorios. Fue el inicio de un camino que transformaría radicalmente su vida. La decisión de Balduino de unirse a la cruzada estuvo marcada por la influencia de su hermano Godofredo de Bouillon. Como hijo segundón, su destino en Europa era limitado, pero en 1900 Oriente se abría la posibilidad de adquirir un señorío propio. En este sentido, la cruzada representaba una oportunidad única. Junto a su esposa Godehilde, reunió recursos, vasallos y provisiones para emprender la larga marcha hacia Tierra Santa. La empresa requería no solo fe, sino una considerable inversión material. El viaje hacia Oriente no fue sencillo. Miles de cruzados, entre caballeros, campesinos y peregrinos, se desplazaban por rutas que atravesaban reinos, imperios y regiones hostiles. Balduino se unió al contingente que lideraba Godofredo, atravesando el Sacro Imperio y las tierras húngaras en dirección a Constantinopla. Durante el trayecto, la logística fue uno de los grandes retos. Alimentar y organizar a un ejército tan diverso requería disciplina férrea. Balduino mostró en esta etapa su capacidad para la organización militar. La relación con el emperador bizantino Alejo I Comneno fue un momento clave en el camino hacia Jerusalén. Los cruzados llegaron a Constantinopla y tuvieron que jurar fidelidad al emperador a cambio de apoyo logístico. Balduino participó en estas negociaciones, comprendiendo la importancia de mantener una relación diplomática con Bizancio. Aunque muchos cruzados desconfiaban de Alejo, Balduino entendió que las alianzas serían esenciales para avanzar. Fue un aprendizaje temprano en política internacional. Tras cruzar el Bósforo, el ejército cruzado se adentró en territorio asiático. Allí, Balduino enfrentó por primera vez a las fuerzas turcas selyúcidas en combates que pondrían a prueba su valor y liderazgo. La batalla de Dorilea en 1097 fue una de las primeras grandes pruebas. Aunque la victoria fue obtenida gracias a la unión de los contingentes cruzados, Balduino se destacó en la coordinación de tropas y en la defensa de posiciones clave. Su reputación militar comenzó a crecer. Durante el avance, Balduino enfrentó una tragedia personal: la muerte de su esposa Godehilde en Marash en 1097. La enfermedad la arrebató en pleno camino, dejando a Balduino viudo y profundamente afectado. Esta pérdida, sin embargo, lo impulsó a redefinir su destino. Sin esposa ni herederos en Europa, estaba libre para construir una nueva vida en Oriente. Este hecho marcó un giro decisivo en su historia, alejándolo definitivamente de sus raíces en Boulogne. El paso de los cruzados por Anatolia fue duro y estuvo marcado por el hambre y la sed. Balduino demostró resistencia y determinación, liderando a sus hombres en condiciones extremas. Su capacidad para mantener el orden y evitar el colapso de la disciplina lo convirtió en un líder respetado. El viaje forjó en él una dureza que lo acompañaría en sus campañas posteriores. La supervivencia se convirtió en su primera victoria. Cuando los cruzados llegaron a Antioquía en 1097, se encontraron con una ciudad fortificada y difícil de conquistar. Aunque Balduino participó en el asedio, pronto se vería apartado de este frente. Fue entonces cuando recibió la invitación de los armenios de Edesa, quienes buscaban un líder fuerte para protegerse de los turcos. Esta propuesta sería un punto de inflexión, pues habría para Balduino la posibilidad de establecer su propio señorío en Mihinom Siente, Oriente. El destino comenzaba a presentarse con claridad. Antes de dirigirse hacia Edesa, Balduino se ganó la confianza de las comunidades cristianas orientales. Los armenios, en particular, veían en los cruzados a potenciales aliados frente al poder musulmán. Balduino supo aprovechar esa confianza, mostrándose como un protector de la fe cristiana en Oriente. Su habilidad para integrarse en
contextos culturales distintos, lo distinguió de otros líderes cruzados, que veían a los orientales con recelo. Este rasgo lo convertiría en un gobernante singular. El camino hacia su nuevo destino lo llevó a distanciarse del grueso del ejército cruzado. Mientras sus hermanos y compañeros continuaban la campaña hacia Jerusalén, Balduino tomó la decisión de buscar fortuna en el norte de Mesopotamia. Esta decisión fue arriesgada, pero también estratégica. En lugar de compartir la gloria colectiva, apostó por crear su propio dominio. Su pragmatismo contrastaba con el idealismo de otros cruzados. Era un paso audaz hacia la independencia política. Durante su trayecto, Balduino fue acogido por Toros de Edesa, un gobernante armenio que enfrentaba graves amenazas externas. Toros lo adoptó como hijo, buscando garantizar su propia seguridad mediante una alianza con los cruzados. Balduino aceptó con astucia, viendo en este gesto la llave para acceder al poder local. Su capacidad para tejer relaciones personales fue tan decisiva como su fuerza militar. La política y la diplomacia se entrelazaban en su ascenso. Sin embargo, la relación entre Toros y Balduino no tardó en deteriorarse. Los habitantes de Edesa desconfiaban del gobierno de Toros y vieron en Balduino una alternativa más fuerte y confiable. La tensión aumentó hasta desembocar en el asesinato de Toros en 1098, en un episodio oscuro donde la participación de Balduino ha sido objeto de debate. Lo cierto es que tras este hecho, Balduino asumió el poder en Edesa, convirtiéndose en el primer cruzado en gobernar un estado en Oriente. La creación del condado de Edesa fue el primer paso hacia su consolidación como líder independiente. Balduino demostró que la cruzada no era solo una expedición religiosa, sino también una oportunidad para fundar nuevas estructuras políticas en Oriente. El condado se convirtió en una base de operaciones estratégica, asegurando el flanco norte de las futuras campañas hacia Jerusalén. Su habilidad para capitalizar las circunstancias lo colocó como pionero entre los cruzados. A diferencia de otros líderes, Balduino no dudó en adaptarse al contexto local, integrando a armenios y siríacos en su administración. Esta flexibilidad le permitió consolidar el apoyo de la población, que lo veía como un protector eficaz frente a las incursiones musulmanas. Su gobierno en Edesa fue el inicio de su experiencia como soberano, un aprendizaje que le serviría más adelante al asumir el trono de Jerusalén. La política, la religión y la guerra se unían en su figura. El camino a la primera cruzada transformó a Balduino de un noble secundario en Europa a un líder emergente en Oriente. Sus decisiones, marcadas por la ambición y la oportunidad, lo alejaron de la sombra de sus hermanos y lo llevaron a forjar su propio destino. La pérdida personal, las duras marchas y la conquista de nuevas tierras moldearon su carácter. El Balduino que salió de Boulogne ya no era el mismo. Ahora era un príncipe cruzado con un señorío en Oriente y un futuro aún más grande por delante. Capítulo 3. Conquista de Edesa. Cuando Balduino llegó a Edesa en 1098, encontró una ciudad de gran importancia estratégica, situada en la Alta Mesopotamia, entre ríos y rutas comerciales vitales. La región estaba habitada principalmente por armenios, además de comunidades siríacas y griegas, todos sometidos a constantes ataques turcos. La población buscaba un líder fuerte que pudiera garantizar estabilidad y protección. En este contexto, Balduino fue recibido como un salvador, aunque al principio su papel fue de aliado y no de gobernante. El gobernante local, Toros de Edesa, veía en Balduino un apoyo militar para defender su dominio. Toros era de origen armenio, pero de confesión cristiana ortodoxa, lo que generaba tensiones con su población mayoritariamente armenia apostólica. Buscando reforzar su posición, adoptó a Balduino como hijo y heredero, confiando en que así aseguraría su trono frente a los enemigos externos. Balduino aceptó la adopción con pragmatismo, consciente de que esto abría la puerta a una posición de poder. La convivencia entre Toros y Balduino, sin embargo, fue corta y conflictiva. La población de Edesa desconfiaba del gobernante armenio
y veía en 1903 Balduino a un líder con mayor energía y determinación. Se gestó un clima de intriga que culminó con el asesinato de Toros en una revuelta popular. Aunque las fuentes no coinciden en la participación exacta de Balduino, lo cierto es que se benefició directamente del hecho. Con la muerte de su protector, asumió el control de la ciudad. Convertirse en señor de Edesa convirtió a Balduino en el primer cruzado en establecer un principado en Oriente, incluso antes de la conquista de Jerusalén. El condado de Edesa fue fundado como una entidad feudal bajo dominio latino, aunque conservando gran parte de las estructuras locales. Balduino comprendió que para mantener el poder no bastaba con la espada. Debía ganarse la confianza de la población. Inició un proceso de integración política con los armenios y otras comunidades cristianas. La nueva posición de Balduino exigía también legitimar su poder mediante vínculos familiares. Pronto contrajo matrimonio con una noble armenia, hija de Gabriel de Melitene, fortaleciendo la alianza con las élites locales. Esta unión le permitió consolidar el apoyo entre los armenios, que lo veían no solo como un extranjero conquistador, sino como alguien dispuesto a integrarse en la vida de la región. Fue una decisión política tan estratégica como necesaria. El condado de Edesa se convirtió en un bastión avanzado de los cruzados, situado en la frontera con el poder musulmán. Su ubicación lo hacía tanto vulnerable como esencial. Balduino organizó campañas militares para defender el territorio y expandir su influencia. Sus tropas, aunque reducidas, demostraron eficacia bajo su mando. Aprendió rápidamente a equilibrar la fuerza militar con la diplomacia, negociando con líderes musulmanes cuando era necesario. El control de Edesa no solo fue un logro militar, sino también un símbolo de la capacidad de los cruzados para fundar estados estables en Oriente. Balduino demostró que la cruzada podía ir más allá de la liberación de Jerusalén y convertirse en una empresa de colonización. Este precedente influyó en el desarrollo posterior de otros principados latinos como Antioquía y Trípoli. Balduino inauguró un modelo que sería imitado por sus contemporáneos. La riqueza de Edesa, basada en la agricultura de sus fértiles tierras y en el comercio de sus rutas, ofreció a Balduino recursos valiosos. Con ellos pudo sostener un ejército y financiar fortificaciones. El equilibrio económico fue clave para mantener el control, pues sin un flujo estable de ingresos, ningún señor feudal podía sostenerse. Balduino mostró una gran habilidad en la administración, algo que lo distinguió de otros líderes cruzados más centrados en la guerra. Los conflictos con los musulmanes, sin embargo, nunca cesaron. Balduino tuvo que enfrentar incursiones de los selyúcidas y choques con emiratos vecinos. Cada victoria reforzaba su prestigio como líder militar, pero cada derrota le recordaba la fragilidad de su posición. Edesa estaba rodeada por enemigos poderosos, lo que hacía imprescindible mantener alianzas locales y vigilar constantemente las fronteras. La tensión era una constante en su gobierno. El prestigio ganado en Edesa comenzó a consolidar la imagen de Balduino entre los cruzados. Mientras otros líderes seguían marchando hacia Jerusalén, él ya había demostrado ser capaz de fundar y sostener un señorío independiente. Este hecho lo colocaba en una posición de ventaja frente a muchos de sus pares. Su nombre comenzó a sonar como uno de los principales referentes de la cruzada, no solo por sus armas, sino también por su capacidad de gobierno. La relación de Balduino con los armenios fue uno de los pilares de su éxito en Edesa. Supo integrarlos en su administración y respetar sus costumbres, lo que le permitió mantener un grado notable de estabilidad interna. Aunque imponía la autoridad latina, no se mostró como un tirano extranjero, sino como un protector. Esta habilidad para equilibrar la identidad europea con las tradiciones orientales sería una constante en su carrera. Edesa también le dio a Balduino la experiencia de enfrentar los dilemas de un gobernante en tierras lejanas. Tuvo que organizar justicia, recaudar impuestos, mantener la lealtad de caballeros occidentales
y gestionar las tensiones religiosas entre católicos y cristianos orientales. Cada decisión era una prueba, y cada error podía costarle el poder. La complejidad de gobernar un territorio multicultural fue un entrenamiento invaluable para su futuro en Jerusalén. La consolidación del condado mostró que Balduino no era un idealista, sino un hombre práctico. Mientras otros soñaban con Jerusalén, él construía una base sólida en el norte. Su mirada estaba puesta en el largo plazo y comprendió que la permanencia latina en 1900 Oriente dependía de estructuras políticas duraderas. En Edesa comenzó a modelar el estilo de gobierno que luego aplicaría en un reino mucho más amplio. El ascenso de Balduino en Edesa también modificó la percepción de su papel en la cruzada. De acompañante de su hermano, pasó a ser un líder autónomo, con un ejército propio y un territorio bajo su control. Esta transformación reforzó su ambición y lo preparó para mayores responsabilidades. El condado era apenas el inicio de una carrera que lo llevaría a la cima del poder en Jerusalén. La conquista de Edesa marcó un antes y un después en la vida de Balduino. De caballero cruzado se convirtió en príncipe feudal, de segundón europeo en gobernante de un territorio estratégico. Su capacidad para adaptarse, negociar y guerrear se demostró en esta primera experiencia de gobierno. Edesa fue el laboratorio donde Balduino forjó su identidad como monarca y donde comenzó a escribir el capítulo más decisivo de su vida. Capítulo 4. Alianzas y conflictos en Oriente. El gobierno de Balduino en Edesa no podía sostenerse solo con la fuerza militar. La región era un mosaico de pueblos, religiones y señores feudales que exigían una política de alianzas cuidadosa. Balduino comprendió que debía ganar la confianza de los armenios y también negociar con los musulmanes cuando fuese necesario. La diplomacia se convirtió en una herramienta tan importante como la espada. Su capacidad de adaptarse a un entorno diverso lo distinguió entre los cruzados. La relación con los armenios fue clave. Aunque muchos veían en Balduino un extranjero, supo presentarse como un protector de su fe y costumbres. Integró a líderes locales en la administración del condado y respetó las jerarquías ya establecidas. Esta inclusión generó estabilidad y permitió que su dominio fuera más aceptado. Los armenios le ofrecieron apoyo militar y económico, fortaleciendo así su posición frente a los turcos. Fue un ejemplo de pragmatismo político. Los conflictos con los turcos selyúcidas marcaron gran parte de su mandato en Edesa. Las incursiones eran constantes y obligaban a mantener una defensa activa en las fronteras. Balduino organizó expediciones militares no solo defensivas, sino también ofensivas, atacando fortalezas enemigas para asegurar rutas comerciales. Estas campañas consolidaron su prestigio como líder militar y demostraron su capacidad para sostener un territorio en medio de un entorno hostil. En paralelo, Balduino estableció vínculos con líderes musulmanes cuando las circunstancias lo exigieron. En ocasiones firmó treguas y acuerdos de no agresión que le permitieron ganar tiempo y reorganizar sus fuerzas. No actuaba únicamente desde la fe, sino desde una visión política realista. Estas decisiones generaron críticas entre algunos cruzados que esperaban una guerra sin descanso contra el Islam. Sin embargo, la supervivencia de Edesa dependía de estas maniobras diplomáticas. El matrimonio de Balduino con una noble armenia reforzó su integración en la sociedad local. Esta alianza matrimonial no fue solo un gesto simbólico, sino una estrategia que le permitió ganar legitimidad y acceso a redes de poder regionales. Gracias a esta unión, consolidó el apoyo de importantes familias armenias que veían en él una figura de estabilidad. La política de matrimonios fue un recurso habitual en la Edad Media, y Balduino supo utilizarlo en su favor. Mientras fortalecía su posición en Edesa, Balduino mantenía contacto con el resto de líderes cruzados que avanzaban hacia Jerusalén. Su papel independiente generaba tensiones, pues algunos lo consideraban demasiado ambicioso. Sin embargo, su control de un territorio propio era una ventaja para la cruzada en general, ya que aseguraba el flanco norte.
presencia latina en Oriente no se reducía a una expedición, sino que se transformaba en asentamientos permanentes. La complejidad de gobernar un condado fronterizo obligó a Balduino a perfeccionar su administración. Estableció sistemas de impuestos para sostener al ejército y reforzó las fortificaciones de ciudades y castillos. También promovió la agricultura en las fértiles tierras del Éufrates, asegurando un flujo constante de alimentos. La estabilidad económica era indispensable para resistir los ataques enemigos y mantener la lealtad de sus tropas. La solidez material fue uno de sus mayores logros. Los conflictos internos no desaparecieron. Algunos caballeros francos que lo habían acompañado desde Europa cuestionaban su cercanía con los armenios y su estilo pragmático de gobierno. Para muchos cruzados, la prioridad era la lucha contra los musulmanes, mientras que Balduino pensaba en términos de permanencia y adaptación. Estas tensiones reflejaban la diversidad de intereses entre los propios cruzados. No obstante, Balduino mantuvo el control gracias a su autoridad firme. La diplomacia con Bizancio fue otra pieza clave en su estrategia. Aunque los bizantinos reclamaban antiguas posesiones en la región, Balduino procuró mantener relaciones estables para evitar enfrentamientos directos. Comprendía que enfrentarse a los turcos y al imperio a la vez sería desastroso. Así, buscó acuerdos que garantizaran un equilibrio, aunque la desconfianza mutua nunca desapareció. La política bizantina era un tablero complejo que requería paciencia y cálculo. La defensa de los peregrinos, que atravesaban Edesa hacia Jerusalén, fue otro aspecto fundamental de su gobierno. Balduino organizó escoltas y aseguró rutas, consciente de que la legitimidad de la cruzada dependía también de la protección a los viajeros. Esta labor lo proyectó como un verdadero guardián de la fe cristiana en Oriente. Los relatos de peregrinos reforzaron su imagen en Europa como un príncipe valiente y devoto. En medio de las luchas y alianzas, Balduino cultivó también la construcción de fortalezas. Comprendía que los castillos eran la clave para dominar la región y resistir ataques prolongados. Cada fortificación levantada era un símbolo de poder y un refugio seguro. Estas obras, financiadas con impuestos y alianzas, consolidaron la permanencia latina en la región. La arquitectura militar se convirtió en un pilar de su política. La figura de Balduino como gobernante en Edesa no se limitó al aspecto militar. Se preocupó por establecer justicia y mantener el orden, aplicando normas que equilibraban las tradiciones locales con la influencia franca. Esta labor le dio prestigio como administrador, más allá de su capacidad de guerrero. Los armenios lo aceptaban como árbitro, lo que redujo las tensiones internas. Era una visión más amplia del poder feudal, adaptada al contexto oriental. La expansión de su influencia lo llevó a intervenir en conflictos regionales más allá de Edesa. En ocasiones, apoyó a señores locales contra enemigos comunes, consolidando su papel como aliado confiable. Estas intervenciones extendieron su reputación y reforzaron la red de alianzas que le aseguraba supervivencia. Balduino entendía que un gobernante aislado en Oriente no podía sostenerse mucho tiempo. La política de cooperación era vital para su éxito. La habilidad de Balduino para equilibrar la guerra y la diplomacia le permitió sostener Edesa durante varios años. Aunque los desafíos eran constantes, supo crear un sistema de poder flexible y adaptado a la realidad oriental. Esta experiencia de gobierno lo preparó para responsabilidades aún mayores. Sus logros en Edesa no solo garantizaban la permanencia latina en la región, sino que también lo proyectaban hacia un papel más destacado en la cruzada. La etapa de alianzas y conflictos en Oriente reveló el verdadero talento de Balduino, su capacidad para sobrevivir y prosperar en un entorno hostil. No se limitó a luchar, sino que construyó un entramado de relaciones políticas y militares que consolidaron su autoridad. Edesa fue su escuela de gobierno, y en ella aprendió que el poder no solo se sostenía con la espada, sino con la astucia y la visión estratégica. Capítulo 5. Ascenso al trono de Jerusalén.
La noticia de la muerte de su hermano Godofredo de Bouillon en 1100 abrió un nuevo horizonte para Balduino. Godofredo, que había sido nombrado defensor del Santo Sepulcro, murió sin descendencia directa, dejando un vacío en la joven autoridad del reino de Jerusalén. Los cruzados necesitaban un líder fuerte que pudiera consolidar los logros de la conquista y asegurar la permanencia latina en Tierra Santa. Balduino, con experiencia en Edesa y una reputación creciente, surgió como el candidato natural. El viaje desde Edesa hasta Jerusalén no estuvo exento de riesgos. Balduino tuvo que atravesar territorios hostiles y superar emboscadas para reclamar el trono. La travesía fue peligrosa, pero su determinación no flaqueó. Sabía que la oportunidad de convertirse en rey era única, y estaba dispuesto a arriesgar su vida por alcanzarla. Este trayecto marcó el momento en que pasó de ser un príncipe fronterizo a aspirante a monarca. La entrada de Balduino en Jerusalén fue un acontecimiento cargado de simbolismo. La ciudad, conquistada en 1099, tras un sangriento asedio, se encontraba aún en proceso de organización política y religiosa. La población cristiana local esperaba un gobernante capaz de equilibrar la autoridad militar con la devoción espiritual. Balduino comprendió que debía presentarse no solo como un señor feudal, sino como un rey consagrado por la voluntad divina. En diciembre de 1100, Balduino fue coronado como rey de Jerusalén en la Basílica de Belén, lugar elegido por su fuerte carga simbólica. A diferencia de su hermano, que había rechazado el título de rey por respeto a la figura de Cristo, Balduino aceptó la corona con decisión. Esta diferencia marcó un cambio fundamental en el enfoque de la monarquía latina. De un gobierno casi espiritual, se pasó a una realeza plenamente reconocida. La coronación en Belén reforzó su legitimidad ante los cruzados y los peregrinos. Balduino entendía que el título de rey le otorgaba autoridad indiscutible, necesaria para mantener unido el reino. El acto fue celebrado con solemnidad y consolidó la idea de Jerusalén como un reino feudal latino, al mismo nivel que las monarquías de Europa. El reino de Jerusalén nacía como una entidad política autónoma. Asumir el trono no significó solo recibir honores, sino enfrentar enormes desafíos. El reino estaba rodeado de enemigos musulmanes, carecía de recursos estables y dependía del flujo de peregrinos y refuerzos de Occidente. Balduino debía consolidar fortalezas, organizar la administración y crear un sistema feudal adaptado a Oriente. Su experiencia en Edesa lo había preparado para estas tareas, pero Jerusalén era un escenario mucho más complejo. El nuevo rey se enfrentó también a la tarea de reorganizar las instituciones religiosas. La presencia de clérigos latinos, junto a comunidades griegas y orientales, generaba tensiones constantes. Balduino apoyó la autoridad del patriarca latino de Jerusalén, reforzando la supremacía de Roma en la Ciudad Santa. Este respaldo a la Iglesia fue estratégico, aseguraba legitimidad espiritual a su gobierno y atraía el apoyo del papado en Europa. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por expediciones militares para consolidar territorios en Palestina. Balduino lideró campañas contra ciudades costeras y fortalezas interiores, buscando asegurar rutas de abastecimiento. Cada victoria aumentaba la estabilidad del reino y reforzaba su prestigio como monarca. Entendía que Jerusalén no podía sobrevivir aislada y que necesitaba controlar su entorno inmediato para garantizar seguridad. La política de Balduino también incluyó alianzas con las ciudades marítimas italianas. Venecia, Pisa y Génova ofrecieron apoyo naval y militar a cambio de concesiones comerciales. Estos acuerdos fueron vitales para la supervivencia del reino, pues permitieron el suministro de refuerzos y bienes esenciales. Balduino mostró gran habilidad para negociar, entendiendo que el poder marítimo era clave en la región. La diplomacia complementaba a la guerra. La relación con los caballeros cruzados que permanecieron en Jerusalén también requería cuidado. Muchos eran señores con ambiciones propias y no aceptaban fácilmente la autoridad central.
Balduino repartió feudos y castillos entre sus principales aliados, construyendo una red de lealtades que asegurara su control. El sistema feudal latino en Jerusalén comenzó a tomar forma bajo su reinado. La distribución de tierras fue una herramienta política decisiva. El nuevo monarca no dudó en usar la fuerza contra quienes cuestionaban su poder. En varias ocasiones reprimió rebeliones internas y castigó a nobles desleales. Balduino entendía que la autoridad debía ser respetada desde el inicio para evitar divisiones fatales. Su estilo de gobierno era firme y pragmático, más preocupado por la estabilidad que por la idealización caballeresca. Su carácter realista lo distinguió de muchos de sus contemporáneos. La figura de Balduino como rey también tuvo un impacto en Europa. Su coronación envió un mensaje poderoso a las cortes occidentales. La cruzada no solo había recuperado territorios santos, sino que había fundado un reino cristiano en Oriente. Esto estimuló nuevas oleadas de peregrinos y caballeros atraídos por la promesa de gloria y fe. Jerusalén se convirtió en un símbolo de esperanza para la cristiandad. La estabilidad inicial del reino permitió a Balduino planear la expansión hacia las ciudades costeras, que eran vitales para la comunicación con Occidente. Cada puerto conquistado era una puerta abierta al comercio y al apoyo europeo. La visión estratégica del rey estaba orientada no solo a resistir, sino a construir un reino duradero. Jerusalén debía ser autosuficiente y conectada con el mundo mediterráneo. La proclamación de Balduino como rey marcó una transformación profunda en la naturaleza de la cruzada. Lo que había comenzado como una expedición religiosa se consolidaba ahora en un proyecto político estable. El reino de Jerusalén no era solo una reliquia de fe, sino una monarquía con estructuras sólidas y ambiciones propias. Balduino fue el arquitecto de este cambio, asumiendo con pragmatismo el peso de la corona. El ascenso de Balduino al trono de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de las cruzadas. Su coronación en Belén, sus primeras campañas y su organización política sentaron las bases de un reino que sobreviviría durante casi 2 siglos. El paso de un noble europeo a monarca latino en Tierra Santa mostró la capacidad de Balduino para adaptarse y gobernar. Su reinado comenzaba con grandes desafíos, pero también con una determinación férrea que lo convertiría en figura central de la historia cruzada. Capítulo 6. Consolidación del reino latino. Una vez coronado rey, Balduino I comprendió que su principal tarea era dar solidez a un reino aún frágil. Jerusalén estaba rodeada de fuerzas hostiles y carecía de una infraestructura consolidada. Su prioridad fue reforzar las defensas, tanto en la capital como en las ciudades estratégicas. Mandó reparar murallas, edificar torres y fortificar castillos. Estas obras no solo tenían un valor militar, sino también simbólico. Mostraban que el poder latino había llegado para quedarse. El sistema feudal implantado en Jerusalén se convirtió en el esqueleto del nuevo reino. Balduino repartió feudos a los caballeros y varones que habían demostrado lealtad, creando una red de vasallos que debía sostener la defensa del territorio. Sin embargo, este reparto no fue indiscriminado. El rey mantuvo bajo control directo las tierras más importantes, asegurando que la monarquía conservara recursos propios. Este equilibrio fue clave para evitar que los nobles se volvieran demasiado poderosos. En paralelo, Balduino buscó la colaboración de las órdenes religiosas. Aunque las grandes órdenes militares como los templarios y hospitalarios aún no estaban plenamente constituidas, ya existía un fuerte espíritu de protección a los peregrinos y de servicio militar a la fe. El rey alentó estas iniciativas, comprendiendo que eran una herramienta para garantizar la seguridad de las rutas y consolidar la legitimidad del reino. La simbiosis entre religión y guerra se fortalecía. La organización eclesiástica fue también una prioridad. Balduino apoyó la creación del Patriarcado Latino de Jerusalén, reforzando la supremacía de Roma frente a las iglesias orientales. Esto permitió al reino presentarse como la verdadera heredera de la cristiandad en Tierra Santa.
Sin embargo, generó tensiones con las comunidades griegas y armenias que se vieron desplazadas. Balduino actuó con pragmatismo, favoreciendo la unidad latina, aunque a costa de ciertos conflictos internos. La política exterior del reino dependía en gran medida del mar. Balduino comprendió que sin puertos seguros, Jerusalén quedaría aislada de Europa. Por ello, inició campañas para conquistar ciudades costeras. En 1101, aseguró Arsuf y Cesarea con ayuda de las flotas genovesas. Posteriormente, en 1104, logró tomar Acre, un puerto vital que se convertiría en centro de comercio y abastecimiento. Cada conquista marítima era una garantía de supervivencia a largo plazo. Las relaciones con las repúblicas italianas fueron fundamentales en este proceso. Balduino ofreció privilegios comerciales a Génova, Pisa y Venecia a cambio de apoyo militar y naval. Estos acuerdos transformaron al reino en un actor integrado en las redes económicas del Mediterráneo. Aunque significaban concesiones a potencias extranjeras, aseguraban la llegada de refuerzos y mercancías. Balduino supo negociar con firmeza, entendiendo que la economía era tan importante como la guerra. El interior del reino también fue objeto de atención. Balduino fomentó la repoblación de tierras con colonos latinos y orientales, promoviendo la agricultura en zonas fértiles. Estableció mercados y favoreció el comercio, buscando dar estabilidad a la vida cotidiana. La prosperidad económica era vista como un instrumento para atraer más peregrinos y asegurar que el reino no dependiera únicamente de las expediciones militares. Se esforzó por dar a Jerusalén un carácter duradero. El control de las rutas de peregrinación fue otro aspecto esencial. Balduino organizó escoltas y estaciones de protección a lo largo de los caminos que llevaban a los santos lugares. El peregrino debía sentir que la Tierra Santa estaba bajo cuidado cristiano. Esta política no solo aumentó la afluencia de visitantes, sino que reforzó el prestigio del rey como guardián de Jerusalén. La religión y la política se entrelazaban de forma inseparable. A nivel militar, Balduino mantuvo un ejército pequeño, pero disciplinado. Dependía en gran parte de los caballeros cruzados que permanecieron en Tierra Santa. Pero también reclutó tropas locales. Armenios, siríacos e incluso musulmanes bajo dominio latino fueron integrados en ocasiones. Esta flexibilidad era necesaria en un reino con escasa población franca. La diversidad de su ejército reflejaba la complejidad del territorio que gobernaba. La consolidación del reino no estuvo libre de tensiones internas. Algunos varones cuestionaban el poder central del monarca, reclamando mayor autonomía. Balduino respondió con firmeza, castigando rebeliones y asegurando que la corona mantuviera supremacía. Su estilo autoritario evitó que el reino se fragmentara en feudos rivales. La disciplina fue un rasgo constante de su gobierno. Comprendía que la unidad era indispensable en 1910, un entorno de amenazas permanentes. El contacto con Europa fue reforzado mediante embajadas y cartas. Balduino insistía en la necesidad de refuerzos, enviando mensajes al Papa y a los reyes occidentales. Aunque la Segunda Cruzada aún estaba lejos, pequeños contingentes de caballeros siguieron llegando a Jerusalén. El flujo de peregrinos también servía para mantener vivo el vínculo entre el reino y la cristiandad europea. La propaganda de las victorias ayudaba a atraer nuevas oleadas de apoyo. La figura del rey comenzó a adquirir un aura de autoridad indiscutida. Mientras otros señores cruzados administraban territorios periféricos, Balduino se consolidaba como monarca absoluto en la ciudad más sagrada de la cristiandad. Sus decisiones marcaban el rumbo de todo el oriente latino. La corte de Mindemes, Jerusalén se convirtió en centro de poder y diplomacia, atrayendo nobles, comerciantes y clérigos de diversas regiones. El reino adquiría prestigio internacional. Las campañas contra ciudades musulmanas cercanas a Jerusalén también reforzaron su posición. Balduino lideró ataques contra Ascalón y otras fortalezas, aunque no siempre con éxito definitivo. Cada expedición servía para mostrar a sus
súbditos y enemigos que el reino no se resignaba a la defensa, sino que aspiraba a expandirse. Esta actitud ofensiva era vital para mantener la moral y proyectar fuerza en un territorio lleno de tensiones. La consolidación del reino también supuso el inicio de una identidad latina en Tierra Santa. Aunque la población local seguía siendo mayoritariamente oriental, el influjo franco se hizo notar en 1900. Costumbres, arquitectura y leyes. Se fundaron nuevas instituciones y se adaptaron normas feudales europeas al contexto oriental. El resultado fue una sociedad híbrida, con elementos occidentales y orientales cuyo equilibrio dependía de la habilidad del rey. Al final de la primera década de su reinado, Balduino había transformado un dominio incierto en una monarquía relativamente estable. Las fortalezas estaban reforzadas, los puertos conquistados y las instituciones políticas organizadas. Aunque el peligro musulmán seguía presente, el reino de Jerusalén había adquirido una base sólida. La obra de Balduino fue, en esencia, la creación de un Estado viable en medio de un entorno hostil, demostrando su talento como gobernante y estratega. Capítulo 7. Batallas y desafíos militares. El reinado de Balduino I estuvo marcado por constantes enfrentamientos militares. Jerusalén, rodeada por potencias musulmanas, se encontraba en una situación de vulnerabilidad permanente. Balduino entendió que debía mantener una actitud ofensiva para garantizar la supervivencia del reino. Cada año organizaba campañas destinadas a asegurar rutas, conquistar fortalezas y disuadir a sus enemigos. Su estilo de liderazgo se caracterizó por la audacia y la movilidad de sus fuerzas. Uno de los principales focos de conflicto fue la ciudad de Ascalón, controlada por los fatimíes egipcios. Desde allí, partían incursiones que amenazaban el corazón del reino. Balduino lanzó varias expediciones contra esta plaza, intentando reducirla, aunque nunca logró conquistarla durante su vida. Las campañas cumplieron el objetivo de contener a los enemigos y limitar su capacidad ofensiva. Ascalón se convirtió en el principal reto militar de su reinado. En 1101, Balduino participó en una serie de combates contra fuerzas egipcias que intentaban recuperar territorios perdidos. Las batallas en Ramla se volvieron recurrentes, siendo este lugar escenario de 3 enfrentamientos decisivos. La primera batalla terminó en victoria para los cruzados, reforzando la confianza de su joven reino. La segunda, sin embargo, estuvo a punto de convertirse en un desastre. Balduino fue sorprendido por un ejército superior, quedando casi aislado. Durante la segunda batalla de Ramla en 1102, la situación fue crítica. Balduino, con un reducido número de caballeros, fue superado por la fuerza fatimí. En un momento desesperado, logró abrirse paso y escapar hacia Arsuf. Aunque la derrota fue dura, su capacidad de supervivencia le permitió reorganizar sus tropas. Lejos de hundirse, utilizó esta experiencia para aprender y fortalecer sus estrategias futuras. Su resiliencia se convirtió en un rasgo clave. La tercera batalla de Ramla, en 1105, tuvo un desenlace diferente. Esta vez Balduino reunió un ejército mejor preparado y obtuvo una victoria contundente frente a los egipcios. La derrota fatimí consolidó la posición latina en Palestina y dio respiro al reino. El prestigio militar de Balduino aumentó, mostrando que Jerusalén no era un estado pasajero, sino capaz de resistir los embates de potencias mucho más grandes. La victoria fue celebrada como un triunfo providencial. Además de los egipcios, Balduino tuvo que enfrentar amenazas en el norte. Los selyúcidas y otros emires turcos representaban un peligro constante para las rutas de comunicación con Antioquía y Edesa. El rey participó en campañas conjuntas con otros príncipes cruzados, mostrando la necesidad de cooperación entre los estados latinos. Aunque las rivalidades internas eran frecuentes, la supervivencia dependía de la unión en momentos clave. Balduino supo equilibrar alianzas y rivalidades. Las expediciones marítimas también jugaron un papel esencial. Con ayuda de las flotas genovesas y pisanas, Balduino organizó asedios a ciudades costeras como Acre, Arsuf y Beirut.
Estas conquistas no solo ampliaron el territorio, sino que aseguraron puertos vitales para el comercio y la llegada de peregrinos. La guerra naval complementaba la terrestre, y Balduino entendió la importancia de dominar el litoral. El mar Mediterráneo se convirtió en arteria de vida para Jerusalén. En cada batalla, Balduino se distinguió por su presencia directa en el combate. No era un rey que gobernara desde la distancia, sino que lideraba a sus hombres en primera línea. Su valentía inspiraba a los caballeros y reforzaba la disciplina. Sin embargo, esta costumbre también lo exponía a peligros extremos. Hubo ocasiones en que estuvo cerca de caer prisionero o de morir en el campo de batalla. Su coraje era tan admirable como arriesgado. El reino, pequeño en extensión y población, no podía permitirse bajas masivas. Por ello, Balduino recurrió a tácticas de rapidez y sorpresa. Sus ejércitos, aunque reducidos, se movían con agilidad por el terreno. Aprovechaba el conocimiento local de guías armenios y siríacos, lo que le permitía evitar emboscadas y elegir mejor los momentos de ataque. La adaptación a la geografía de Palestina fue un elemento decisivo en sus campañas. Las cruzadas secundarias que llegaron desde Europa también trajeron desafíos. Algunos contingentes mal organizados fueron aniquilados por los turcos en Anatolia, lo que redujo el refuerzo esperado. Balduino comprendió que no podía depender exclusivamente de la llegada de nuevas oleadas, sino que debía forjar un ejército propio en Tierra Santa. Este esfuerzo exigió la integración de caballeros recién llegados y la formación de milicias locales. Fue un proceso lento, pero necesario. La amenaza musulmana nunca cesó. Los fatimíes de Egipto lanzaban incursiones anuales, mientras que los turcos intentaban presionar desde el norte. Balduino se mantuvo en constante campaña, defendiendo fronteras y golpeando cuando era posible. Su reinado fue un ciclo ininterrumpido de batallas, donde la paz era siempre relativa. La guerra se convirtió en la condición natural del reino de Jerusalén. El equilibrio militar también dependía del apoyo naval. Las ciudades costeras conquistadas se fortificaron y se convirtieron en bases de operaciones. Balduino fomentó la construcción de torres de vigilancia y murallas, asegurando que los puertos resistieran ataques. Estas medidas garantizaron que los suministros europeos continuaran llegando. Sin ellas, el reino habría quedado aislado y vulnerable. La logística fue tan decisiva como las armas. Los enfrentamientos constantes desgastaban los recursos del reino. Mantener caballos, armas y soldados era una carga enorme para una economía limitada. Balduino enfrentó el desafío de financiar sus campañas mediante impuestos, donaciones de peregrinos y acuerdos con mercaderes italianos. Cada batalla ganada significaba también una inversión que debía ser recuperada. La economía de guerra era parte inseparable de su gobierno. La habilidad de Balduino para sobreponerse a derrotas y convertirlas en aprendizajes marcó la diferencia. En Ramla, en Ascalón o en los asedios costeros, mostró una combinación de audacia y pragmatismo. Sabía cuándo atacar y cuándo retroceder, cuándo negociar y cuándo arriesgarlo todo. Esta flexibilidad le permitió mantener con vida a un reino rodeado de enemigos poderosos. La supervivencia en tales condiciones era ya una forma de victoria. Al final de su reinado, Balduino había librado más batallas que la mayoría de los reyes de su época. Aunque no conquistó Ascalón ni eliminó por completo las amenazas, sí consolidó al reino de Jerusalén como una entidad resistente y respetada. Sus campañas forjaron la identidad militar de los cruzados en Oriente, basada en la resistencia frente a la adversidad. Su legado guerrero mostró que un pequeño reino podía enfrentarse a imperios enteros y mantenerse firme durante décadas. Capítulo 8. Relaciones con Bizancio y los musulmanes. El reino de Jerusalén, bajo Balduino I, no existía en un vacío político, sino en un tablero dominado por dos fuerzas mayores, el Imperio Bizantino y los estados musulmanes de Egipto y Siria. Desde el inicio, Balduino comprendió que mantener la independencia del reino requería manejar con cautela las relaciones diplomáticas. Una política equivocada podía poner en riesgo
la frágil estabilidad que tanto le había costado construir. Con el Imperio bizantino, las relaciones fueron tensas pero necesarias. Bizancio reclamaba soberanía sobre gran parte de los territorios conquistados por los cruzados, alegando derechos históricos. Balduino sabía que no podía ignorar estas pretensiones, pero tampoco someterse a ellas. Por ello, adoptó una política de equilibrio. Reconocía la importancia del imperio, pero defendía la autonomía de Jerusalén. Era un juego de diplomacia constante. Los intercambios con Alejo I Comneno estuvieron marcados por la desconfianza. Para Bizancio, los cruzados eran al principio aliados útiles contra los turcos, pero luego se convirtieron en rivales incómodos que habían fundado reinos propios. Balduino evitó una confrontación directa, consciente de que Jerusalén no tenía la fuerza para enfrentarse a Bizancio. Aún así, rechazó los intentos de control bizantino, manteniendo el carácter independiente de su corona. A nivel militar, la falta de coordinación con Bizancio fue evidente. Aunque en ocasiones se necesitaron mutuamente, la distancia ideológica y los intereses divergentes impidieron una verdadera alianza. Balduino no confiaba en la lealtad de los griegos, y los bizantinos consideraban a los latinos poco más que aventureros bárbaros. Estas tensiones marcaron el futuro de la cruzada y condicionaron la política oriental durante décadas. Las relaciones con los musulmanes fueron aún más complejas. Balduino enfrentaba al califato fatimí de Egipto en el sur y a los turcos selyúcidas en el norte y este. Ambos eran enemigos formidables y superiores en número. Para sobrevivir, el rey recurrió tanto a la guerra como a la diplomacia. Supo firmar treguas temporales que le permitían reorganizar su ejército, aunque sin dejar de prepararse para nuevos conflictos. La flexibilidad fue su mayor arma. En ocasiones, Balduino incluso estableció acuerdos económicos con líderes musulmanes locales. El comercio entre comunidades cristianas y musulmanas nunca se interrumpió del todo, y el rey permitió ciertas transacciones a cambio de tributos. Este pragmatismo escandalizaba a algunos cruzados, pero era esencial para sostener el reino. Balduino entendía que la supervivencia pasaba por adaptarse a las realidades de Oriente. El caso de Damasco fue ilustrativo. Aunque era una ciudad musulmana, poderosa, en más de una ocasión prefirió pactar con Balduino para contener a otros rivales islámicos. Estos acuerdos temporales mostraban que la política en Oriente no era un simple enfrentamiento religioso, sino un entramado de intereses cambiantes. Balduino supo aprovechar esas rivalidades para evitar que sus enemigos se unieran en un frente común contra Jerusalén. Los embajadores desempeñaron un papel crucial en estas relaciones. Balduino enviaba representantes a las cortes musulmanas y recibía emisarios en Jerusalén. Estos contactos no siempre se traducían en paz duradera, pero servían para negociar intercambios de prisioneros, pactos de no agresión o tributos. La diplomacia se convirtió en un campo tan importante como el de batalla. El rey demostró una notable habilidad en ambas arenas. El reino también debía enfrentarse a la cuestión religiosa en sus territorios. La mayoría de la población no era latina, sino musulmana o cristiana oriental. Balduino permitió cierto grado de convivencia, imponiendo impuestos especiales a los musulmanes, pero garantizando su derecho a permanecer en sus tierras. Esta política evitó rebeliones masivas, aunque mantuvo tensiones constantes. El equilibrio social era tan frágil como el político. Las incursiones fatimíes desde Egipto fueron una amenaza constante. Cada año enviaban ejércitos contra Jerusalén, obligando a Balduino a mantenerse en estado de alerta permanente. Aún así, en ocasiones el rey aceptó treguas que permitían un respiro a ambas partes. Estas treguas no significaban confianza, sino reconocimiento mutuo de fuerzas. La guerra y la paz se sucedían con rapidez en un ciclo interminable. Con los turcos del norte, las tensiones fueron distintas. A menudo estaban divididos entre varios emires y sultanes, lo que facilitaba a Balduino negociar con unos para enfrentar a otros.
Supo explotar estas divisiones en su beneficio, impidiendo que se formara una coalición unida contra Jerusalén. La fragmentación musulmana fue una de las razones por las que el reino pudo consolidarse, y Balduino la utilizó con gran astucia. La figura del rey se convirtió en un punto de referencia tanto para enemigos como para aliados. Los musulmanes lo reconocían como un adversario formidable, mientras que Bizancio lo consideraba un rival incómodo. En medio de esas tensiones, Balduino logró mantener a Jerusalén firme. Su habilidad para combinar firmeza militar y flexibilidad diplomática fue lo que aseguró la supervivencia del reino durante sus años de reinado. La política de alianzas y conflictos no estuvo exenta de riesgos. En más de una ocasión, Balduino fue acusado de traicionar el ideal cruzado al pactar con musulmanes. Sin embargo, sus decisiones siempre respondían a la lógica de preservar el reino. La fe era un motor, pero la realidad exigía pragmatismo. Balduino supo priorizar la supervivencia sobre los discursos idealizados, demostrando su carácter de gobernante práctico. En el largo plazo, las tensiones con Bizancio y los contactos con los musulmanes marcaron la identidad del reino latino. Jerusalén no era un enclave aislado, sino un actor político que debía negociar constantemente con potencias mayores. Balduino dejó como herencia un reino capaz de sostenerse en medio de un entorno adverso, aunque siempre amenazado por sus vecinos. Su visión realista permitió que la monarquía no se derrumbara en sus primeras décadas. Las relaciones de Balduino con Bizancio y los musulmanes revelan su capacidad para manejar la política internacional en un escenario complejo. Supo mantener la independencia frente al imperio griego y sobrevivir en medio de enemigos musulmanes poderosos. Su éxito radicó en entender que la guerra debía complementarse con la diplomacia. Gracias a esta habilidad, Jerusalén no fue destruida en sus inicios y pudo consolidarse como un reino estable durante más de un siglo. Capítulo 9. Últimas campañas y legado político. En los últimos años de su reinado, Balduino I continuó con la misma energía que lo había caracterizado desde su llegada a Jerusalén. Aunque la edad y las heridas acumuladas comenzaban a hacer mella en su cuerpo, su espíritu combativo no se apagaba. Seguía liderando personalmente campañas militares, consciente de que la supervivencia del reino dependía en gran parte de su presencia. Su figura era tanto un símbolo de resistencia como un factor real de cohesión. Una de sus prioridades fue completar la conquista de la costa mediterránea. Sabía que los puertos eran vitales para mantener el contacto con Europa y garantizar el abastecimiento del reino. En 1110, con el apoyo de una flota veneciana, emprendió el asedio de Beirut. La operación combinó fuerzas terrestres y navales en una de las campañas más organizadas de su tiempo. Tras dura resistencia, la ciudad cayó, asegurando así otro enclave estratégico para Jerusalén. El año siguiente, Balduino dirigió sus tropas hacia Sidón, otro importante puerto en manos musulmanas. Con el apoyo de una flota noruega que había llegado en peregrinación armada, el asedio fue exitoso. La incorporación de Sidón consolidó aún más el dominio latino sobre la franja costera, reduciendo los espacios controlados por Egipto y facilitando el comercio con Occidente. Estos triunfos confirmaban la visión estratégica del rey respecto al mar. A pesar de estas victorias, el problema de Ascalón seguía pendiente. La ciudad, en manos fatimíes, representaba un peligro constante y un foco de incursiones en territorio cristiano. Balduino organizó varias expediciones contra ella, pero no logró conquistarla. Su posición fortificada y el apoyo egipcio la convertían en un objetivo muy difícil. Aunque frustrante, el cerco constante debilitó poco a poco su capacidad ofensiva, preparando el terreno para el futuro. En el frente oriental, Balduino también intervino en conflictos más allá de sus fronteras inmediatas. Participó en campañas en Transjordania y dirigió expediciones contra fortalezas situadas en rutas hacia el Mar Rojo. Su objetivo era ampliar el radio de influencia del reino y controlar puntos de paso estratégicos.
Estas incursiones demostraban que no se conformaba con defender Jerusalén, sino que aspiraba a expandir los límites de su poder. Uno de los episodios más significativos fue su campaña hacia Egipto en 1118. Balduino, decidido a llevar la guerra al corazón del califato fatimí, reunió un ejército y marchó hacia el sur. Su intención era conquistar el Cairo, o al menos tomar fortalezas clave que aseguraran el dominio del delta del Nilo. Era una empresa ambiciosa y arriesgada, que mostraba su carácter decidido incluso en los últimos años de vida. Durante esta campaña, sin embargo, Balduino enfermó gravemente. Al llegar a la región de Al-Arish, en el Sinaí, su estado de salud se deterioró rápidamente. Las crónicas hablan de una fiebre que lo debilitó al punto de no poder continuar la expedición. Fue trasladado hacia Egipto, pero murió en el camino el 2 de abril de 1118, cerca de El Arish. Su fallecimiento marcó el final de un reinado que había dado forma al reino de Jerusalén. Su cuerpo fue trasladado a Jerusalén, donde fue enterrado con solemnidad en la iglesia del Santo Sepulcro. La elección del lugar reforzaba su imagen como protector de la cristiandad y defensor de los santos lugares. Su tumba se convirtió en un punto de referencia simbólico para los peregrinos y un recordatorio del sacrificio de quienes habían dado su vida en 1900. Oriente. El rey quedaba para siempre vinculado a la ciudad que había gobernado. El legado político de Balduino fue profundo. A diferencia de su hermano Godofredo, que había rechazado el título de rey, él estableció la monarquía como institución central en Jerusalén. Creó un sistema feudal adaptado al contexto oriental, distribuyó tierras con cuidado y fortaleció la autoridad de la corona. Su labor fue la de un organizador más que la de un idealista, sentando las bases de un Estado funcional en medio de la hostilidad. Militarmente, su ejemplo consolidó la idea de que el reino de Jerusalén debía ser activo y ofensivo para sobrevivir. No se limitó a defender la ciudad santa, sino que expandió el territorio y aseguró enclaves vitales en la costa. Su estrategia de combinar alianzas navales con conquistas terrestres permitió que el reino se conectara con Europa. El modelo que dejó sería seguido por sus sucesores en las décadas siguientes. La muerte de Balduino abrió un periodo de incertidumbre, pero su obra aseguró la continuidad del reino. Fue sucedido por su primo Balduino de Lebur, conde de Edesa, lo que garantizó una transición ordenada. El hecho de que el trono pasara a un pariente cercano mostraba la solidez de la dinastía que había fundado. El reino, aunque frágil, tenía estructuras capaces de resistir la pérdida de su primer rey. Las crónicas lo describen como un hombre pragmático, enérgico y ambicioso. No buscaba la gloria caballeresca idealizada, sino resultados concretos. Era capaz de pactar con musulmanes cuando era necesario y de imponerse con dureza cuando la situación lo exigía. Esta combinación de realismo y determinación fue lo que permitió que Jerusalén pasara de ser una conquista efímera a convertirse en un reino establecido. Su figura, aunque menos idealizada que la de Godofredo de Bouillon, fue en muchos sentidos más decisiva. Mientras su hermano encarnaba el espíritu de cruzada, Balduino representaba la construcción política y militar de un Estado duradero. Su legado no estaba en gestos simbólicos, sino en fortalezas, puertos y leyes que aseguraron la continuidad del proyecto latino en Tierra Santa. Fue un rey de hechos más que de palabras. El reinado de Balduino I marcó el tránsito de la cruzada como expedición religiosa hacia la fundación de estados estables en Oriente. Su vida fue la de un hombre que, partiendo de un lugar secundario en Europa, alcanzó la realeza en la ciudad más sagrada de la cristiandad. Su obra sobrevivió a su muerte, demostrando que el reino no dependía únicamente de una figura, sino de las instituciones que él había creado. El legado de Balduino perdura como el del verdadero fundador del reino de Jerusalén. Su capacidad para gobernar, guerrear y negociar lo convirtieron en un monarca singular en la historia de las cruzadas. Bajo su mando, Jerusalén dejó de ser un botín de guerra para transformarse en un reino reconocido y respetado. Aunque murió lejos de la ciudad que había defendido,
Su nombre quedó inscrito para siempre en la memoria de Oriente y Occidente. Capítulo 10. Curiosidades y recuerdos de Balduino I. Una de las curiosidades más llamativas sobre Balduino I es que, a diferencia de otros cruzados, en su juventud fue destinado a la vida eclesiástica. Llegó a recibir órdenes menores y se esperaba que siguiera una carrera clerical. Sin embargo, su carácter inquieto y ambicioso lo llevó a abandonar esta senda para convertirse en caballero. Este giro inesperado muestra cómo su destino pudo haber sido muy distinto y cómo su voluntad lo llevó a transformarse en rey. Balduino fue también un hombre marcado por tragedias personales. Su primera esposa, Godehilde de Tosny, murió durante la primera cruzada, en Marash, dejando a Balduino sin herederos. Este hecho lo afectó profundamente, pero también le abrió la posibilidad de buscar un nuevo futuro en Oriente. Su posterior matrimonio con una noble armenia fue más político que sentimental, reforzando alianzas locales en Edesa. La ausencia de descendencia directa fue un elemento que condicionó la sucesión del reino. Otro detalle interesante es que Balduino se convirtió en el primer cruzado en establecer un estado independiente antes de la conquista de Jerusalén, al fundar el condado de Edesa. Esto lo distinguió de los demás líderes cruzados, que todavía pensaban en la cruzada como una expedición temporal. Su visión de permanencia lo convirtió en un pionero. Esta experiencia previa fue crucial para su posterior reinado como monarca en Jerusalén. En su coronación como rey, eligió ser ungido en Belén en 1100 en lugar de Jerusalén. La elección no fue casual. Quería asociar su autoridad real con el lugar del nacimiento de Cristo, reforzando la dimensión sagrada de su monarquía. Mientras Godofredo de Bouillon había rechazado el título de rey por respeto a Cristo, Balduino lo asumió con firmeza. Esta diferencia muestra cómo cada hermano representaba un modelo distinto de liderazgo. Su tumba, ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro, fue durante siglos un lugar de veneración para peregrinos. Aunque su figura no alcanzó la aureola mítica de su hermano Godofredo, fue recordado como el verdadero fundador del reino. La elección de ser enterrado en el mismo lugar que había defendido reafirmaba su vínculo con Jerusalén. Aún siglos después, cronistas y viajeros mencionaban su sepulcro como símbolo de la primera realeza latina. Entre los musulmanes, Balduino fue visto con respeto como un adversario formidable. Aunque enemigo declarado, su habilidad militar y su carácter pragmático le ganaron reconocimiento. Las crónicas árabes lo describen como un líder astuto que sabía cuándo atacar y cuándo pactar. En un mundo donde la guerra era constante, esta reputación era un signo de su relevancia. Su nombre quedó grabado tanto en la memoria de cristianos como de musulmanes. Un aspecto curioso de su reinado fue la forma en que integró a poblaciones locales en la administración del reino. Aunque imponía la autoridad latina, permitió que armenios, griegos y siríacos conservaran cierta autonomía. Esta flexibilidad le permitió gobernar con menos resistencia. En un tiempo donde muchos cruzados despreciaban a los orientales, Balduino mostró un enfoque más pragmático, que explica parte de su éxito en consolidar el poder. Balduino también dejó huella en la organización militar del reino. Fue uno de los primeros en apoyar a los grupos de caballeros que más tarde se convertirían en las grandes órdenes militares. Los futuros templarios y hospitalarios encontraron en su gobierno el terreno fértil para crecer. Su visión de la necesidad de defensa permanente de los peregrinos y fortalezas anticipó el papel fundamental de estas órdenes en el siglo XII. El carácter de Balduino contrastaba con la idealización caballeresca de su época. No era un hombre dado a gestos teatrales, sino más bien práctico y decidido. Sus contemporáneos lo describieron como enérgico, severo y de pocas palabras. Prefería la acción a la retórica, lo que le permitió ganarse la lealtad de sus hombres. Este estilo de liderazgo, aunque menos romántico, fue clave en la supervivencia del reino. Una curiosidad relacionada con su reinado fue el uso de monedas latinas en Jerusalén.
Balduino impulsó la acuñación de piezas que mezclaban símbolos cristianos con formas inspiradas en las tradiciones locales. Estas monedas circulaban junto a las islámicas y bizantinas, reflejando el cruce de culturas. Era un signo de cómo el reino latino comenzaba a crear su propia identidad, distinta tanto de Europa como del mundo musulmán. El recuerdo de Balduino también se mantuvo en la historiografía medieval. Cronistas como Guillermo de Tiro lo destacaron como un monarca fundamental en la consolidación de los estados cruzados, aunque su figura fue eclipsada en ocasiones por personajes más carismáticos. Su papel práctico y organizador quedó registrado con claridad. Fue visto como el verdadero arquitecto del reino de Jerusalén. Incluso después de su muerte, el modelo político de Balduino influyó en sus sucesores. La manera en que estructuró el feudalismo latino en Oriente, con castillos, baronías y puertos estratégicos, sirvió de guía para los reyes posteriores. Su legado era más institucional que personal, lo que explica la continuidad del reino incluso tras su fallecimiento. Fue un ejemplo de cómo una visión práctica podía sostener un proyecto tan frágil. La ausencia de descendencia directa hizo que su trono pasara a su primo Balduino de Leburg, conde de Edesa. Esta transición mostró que el reino podía superar la pérdida de su primer rey gracias a las bases que él había dejado. Aunque no fundó una dinastía en sentido estricto, garantizó que la monarquía latina tuviera continuidad. Su figura fue recordada como la del hombre que sacrificó su vida privada por el bien de la cristiandad. En la memoria popular, Balduino nunca alcanzó la mística de su hermano Godofredo, ni la fama trágica de otros cruzados. Sin embargo, fue él quien transformó la cruzada en un reino real y funcional. Su recuerdo está en las murallas, en los puertos conquistados, en las instituciones que fundó. Mientras otros encarnaban el ideal, él encarnó la realidad. Su huella fue más profunda de lo que a veces se reconoce. El legado de Balduino I puede resumirse en la paradoja de un hombre que, habiendo nacido para la vida clerical, terminó siendo rey en la ciudad más sagrada de la cristiandad. Su historia une ambición, tragedia, fe y pragmatismo. Fue el constructor de un reino en medio del caos, el primer monarca de Jerusalén y el garante de que la cruzada no quedara solo en un episodio, sino en una experiencia política duradera. Su nombre permanece como uno de los pilares de la historia cruzada, 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 de la historia cruzada.